Bien, buenos días. Nos encontramos hoy con Claudia Oré Butler. Ella es autora del libro Relatos Nómadas, recientemente publicado. Es un libro cuya característica principal es conocer las experiencias de viaje de una mochilera, una viajera que ha recorrido los 5 continentes y que en este libro nos relata estas experiencias, estas aventuras, de manera muy coloquial, inclusive hasta ciertamente divertida, si se podría decir de algún modo. Y sin embargo es un libro raro en nuestro país porque entendemos que hay pocos libros de esta naturaleza. Claudia es comunicadora, egresada de la Universidad de Lima, también ha hecho estudios de gestión turística y planificación en Europa. Y sin embargo lo importante de ella es su experiencia en viajes, su experiencia viajando, pero también a mí me interesa en lo personal tu experiencia, Claudia, como escritora o como cronista de estos viajes, ¿no? La manera como os has plasmado en Relatos Nómadas. Entonces yo te quería decir un poco, tú empiezas a viajar, ¿no? Me dices que tienes 15 años viajando, ¿no? O menos esos 15 años están plasmados, o parte de esos 15 años están plasmados en este libro, pero también yo te imagino escribiendo a la vez estas experiencias, y a veces me pregunto, ¿qué vino primero? ¿La viajera o la escritora? ¿O cómo es que nace, la idea del libro nace ya al final de los viajes o mientras tú realizabas estos viajes? Muy buena pregunta, Ricardo. Bueno, yo creo que mi habilidad, mi interés por escribir creo que siempre ha estado, ¿no?, en mí, porque bueno, soy comunicadora, ¿no? He estudiado también periodismo, entonces eso siempre lo tenía, solo que cuando hice este viaje, yo creo que primero ha sido el viaje, y durante mi viaje lo que hacía yo era un diario de viaje, ¿no? Cada vez que llegaba a un país me sentaba cada día a escribir lo que me había pasado, pero en ese momento nunca pensé que ese diario se podría convertir en un libro, ¿no? Y que le podía dar digamos, lo podía editar, ¿no? Y convertirlo en historias como esta que estoy presentando en mi libro. Entonces yo creo que ha sido primero el viaje, luego digamos, mis vivencias diarias en un diario de viaje, y después de que ha pasado todo este tiempo de ir viajando por el mundo, ¿no? Sentarme un poco a procesar lo que me había pasado en cada país, ¿no? Después ha venido ya la inquietud mía, la necesidad, digamos, de divulgar esto, digamos, transmitir todo lo que me había pasado y de contarle a la gente lo que me había pasado. Y es ahí donde aparece mi parte de escritora, porque siempre he escrito. O sea, ahorita estoy inclusive en la parte académica en turismo, estoy haciendo cosas académicas, entonces siempre ha estado mi gusto por la escritura, o sea, siempre he escrito, tengo un blog además, ¿no? He escrito también en diarios, entonces creo que ha sido un proceso esto, o sea, empezar mis viajes, llevar siempre mi diario y siempre con el pensamiento de que algún día yo quisiera transmitir y contar lo que me había pasado, ¿no? Uh-huh. Así fue. Bien, perfecto. Y sin embargo hay una parte en tu nota introductoria en el libro que dice: realicé una investigación exhaustiva sobre libros de viajes en otros países, porque aquí en el Perú casi no habías encontrado, ¿no? Los cuales me ayudaron a definir contenidos, formatos y diseños, aunque encontré muy pocos trabajos creativos, innovadores y revolucionarios que realmente rompan con lo común y tradicional. Pero me pregunto, ¿a qué te refieres con romper? ¿Qué era lo que buscabas exactamente y cómo querías plasmarlo tú, ¿no? Era una cosa diferente. Tú tenías seguramente una idea diferente de un libro como este. ¿Qué idea tenías? O sea, yo lo que quería era que sea un libro que, más que un relato únicamente de viajes y relatar lo que te pasa, un poco que la gente encontrara, que sintiera que realmente estaba viajando conmigo. Que te quería transmitir esto, que viajara conmigo, pero que además lo motivara a viajar, ¿no? Motivara a ser libre y descubrir nuevos sitios, pero que además le enseñara cosas, y que lo invitara a encontrar sitios nuevos y nueva información dentro de mis historias. Porque si leen mi libro,
Yo no voy directamente a, por ejemplo, no dormí en este hotel, ¿no? Comí en este restaurante, no, sino sutilmente yo dentro de mis historias lo menciono, ¿no? Entonces yo quería que cumpliera varios objetivos. Primero, que informe a la gente, que entretenga, que motive a la gente a viajar, que se atreva a descubrir nuevos sitios y que además tenga unos mensajes, porque si lees el libro hay también sutilmente varios mensajes de que tienen que ver con el medio ambiente, con la solidaridad, ¿no? Hay una serie de historias que transmiten eso, ¿no? Entonces, no encontré en el Perú primero libros, primero de crónicas de viaje no habían. Que tuviera información tampoco había, porque no estaban las guías, ¿no? Las guías de viaje que te dicen dónde comer, dónde dormir, ¿no? Y los lugares donde se deben conocer, nada más. No había tampoco libros de, por ejemplo, de historias, de anécdotas en primera persona, ¿no? Contadas por alguien que le había pasado realmente, ¿no? Porque la mayoría de libros son novelas, ¿no? Son cosas inventadas, ¿no? Que son recreadas. Entonces, no, esta es una vivencia real, ¿no? No había en el Perú. Y en el mundo, España es uno de los mejores países para poner de ejemplo, España, Francia, ¿no? Hay países que sí han desarrollado el tema de crónicas de viaje, y inclusive con diseños y con información realmente útil, de viajeros que han hecho como yo miles de recorridos por el mundo, ¿no? Entonces fue ahí donde yo he tomado un poco de ejemplo esto, digamos un poco cómo plasmar el texto, un poco cómo diseñar las páginas, porque realmente ha sido un trabajo bien exhaustivo y bien de verdad trabajoso diseñar cada página, cada historia, intentando, digamos, no poner unas fotos como figuritas, ¿no? En un libro y poner las fotos, sino intervenir las fotos, darle vida a las fotos con ilustraciones que acompañan, poner mis mapas, por ejemplo, ¿no? O poner rutas, o los lugares donde he comido, pero con una información adicional en gráfico. Entonces ha sido un trabajo realmente fuerte en el tema de ilustración que no hay en el Perú, ¿no? Que no he visto en el Perú. Y me refería a que rompa con lo tradicional, porque lo tradicional es colocar la foto, el texto y la foto, ¿no? Claro. Eso es todo lo que se hace, ¿no? Entonces no hay un diseño creativo, ¿no? O sea, que rompa con lo tradicional visualmente, ¿no? Visualmente, sí, que no sea aburrido tampoco para el lector, y que se puedan entretener y puedan además sacar información de ahí, ¿no? Ahora yo tomé fotos y esas fotos han hecho que pueda enriquecer un poco más el diseño del libro, más una serie de cosas, por ejemplo, que yo recogía durante mi viaje, los tickets de buses, los precios de los restaurantes, la carta de un restaurante. Entonces yo recogía cosas que hacía que eso pudiera dar pie a que el ilustrador o el diseñador pueda crear y recrear cosas nuevas, ¿no? Entonces no quería realmente un libro aburrido, un libro que fuera puro texto y imágenes sueltas, sino quería que sea una cosa diferente, ¿no? Una cosa que rompa, ¿sí? Totalmente que por ejemplo invada los textos, ¿no? Claro. Que se salga inclusive los dibujos del margen original del texto, ¿no? Esas cosas en el Perú hay muy poco, a eso me refería en mis notas, en que hay muy poca gente. O sea, hay bastantes ilustradores de repente, bastantes dibujantes, pero no hay... Creativos. Claro, no hay gente que cree cosas nuevas, ¿no? Que se atreva a romper lo tradicional, ¿no? Eso quiere decir que si bien has contado con un diseñador o un diagramador, ¿no? De todas maneras el concepto del libro tiene tu sello, ¿no? Sí, tiene tu idea, ¿no? Tu idea original. Bien, y decías que todo esto para motivar a la gente a viajar. Para motivar a la gente. ¿Crees que lo has logrado? El libro tiene 2 meses de circulación, ¿no? Lo presentamos en la Feria Internacional del Libro. Y en Cajamarca también. Y en Cajamarca también, es verdad. ¿Y crees que en este tiempo has conseguido cierta motivación? ¿Hay lectores que ya te han contado algo al respecto? ¿Cuáles son el parecer, las opiniones que te han dado o alguna reacción que ellos hayan tenido con respecto luego de la lectura del libro? Sí, muchas reacciones, ¿no? De verdad que me ha dado mucha satisfacción y emoción que la gente, primero que se emocionen tanto, o sea, hay gente que ha llorado con mi libro,
Ah, mira. Hay gente que se lo ha leído en 2 días, inmediatamente. Hay personas que han venido corriendo con mucha emoción, a decirme cómo es posible que te haya sido, o sea, te haya subido un elefante. Y entonces hay personas que dicen, no, estas cosas son locas para mí, que yo no, ¿no? O hay personas que me dicen, pero eres una arriesgada, ¿cómo es posible que te hayas enfrentado con tantos miedos, ¿no? Porque yo me muero de miedo. Entonces hay gente que ha sentido miedo, digo que ha sentido mucha alegría, mucha emoción. Otros han llorado, otros se lo han contado a sus hijos, porque hay historias Ujú. que son aptas para niños, ¿no? Para adultos mayores, para todo. Y hay personas que han comprado su pasaje, que no han viajado nunca, No te creo. y que han comprado su pasaje y se han ido y han regresado felices, ¿no? Y me dice, claro, esto era realmente lo que yo necesitaba, ¿no? Se estaba guardando la plata para tonterías y de verdad que, o gastándomela en ropa, ¿no? No, me dice, esto es lo que realmente yo quiero. Entonces, y a partir de ahí se han vuelto viajeros empedernidos. Ahorita ya han sacado su siguiente boleto. Qué bueno. Entonces, y hay gente que ha empezado a viajar dentro del Perú, Ujú. que nunca había viajado dentro del Perú, ¿no? No conocían Cusco, que es lo principal, o qué otra ciudad. Entonces, siento que aparte de eso, la gente también se ha sentido muy, muy impactada emocionalmente porque me decían que hay cosas que ellos no tomaban conciencia que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, que están desapareciendo lugares con el cambio climático, ¿no? Que todavía hay solidaridad, ¿no? Después la visión de los países árabes también han cambiado, por ejemplo, con mis historias, ¿no? Yo pensaba que los árabes eran malos, me dice que eran unas personas, y no, o sea, yo creo que hay gente buena, y como en todos los países, gente mala, ¿no? Entonces, hay gente también que nunca ha viajado por estos sitios, Ujú. y se imagina pues que todo, que el idioma es una barrera terrible, ¿no? Entonces hay gente que nunca se mueve por el idioma. Y con el libro, con tu libro me he dado cuenta que no, o sea, que tú te puedes comunicar con señas y no pasa nada, ¿no? Ujú. Entonces hay mucha gente que no se mueve porque no sabe el idioma y no se arriesga a viajar, ¿no? Entonces han pasado muchas cosas, mucha gente me ha buscado para decirme lo que ha sentido con mi libro y también mucha alegría, se ríen, ¿no? Se divierten, entonces hay otras personas que han tomado la dirección de los hoteles, los restaurantes, ¿no? Entonces yo creo que me da gusto, me da mucho gusto de verdad, porque hay personas que conozco que nunca han salido de su entorno habitual, ¿no? Y no han mirado más allá de lo que hay, ¿no? En su entorno. Realmente has contagiado entonces. Ahora, y sin embargo, hay una palabra que tú lo has usado en este momento que yo creo que hace la diferencia entre una y otra cosa. Dices arriesgarse, riesgo, ¿no? Es una palabra que yo creo que diferencia al viajero del turista, ¿no? El turista es aquella persona que se compra un tour, pues, ¿no? Ya con una guía, todo planificado, te levantas a tal hora, salimos a tal hora, visitamos tales lugares, almorzamos en tal lugar, regresamos, todo está ya planificado y pasan así los días y todo se hace de manera quizás hasta apresurada, no aprovechas bien todos los lugares que visitas y luego ya estás en tu casa nuevamente, hiciste tu tours, pero la diferencia de ello con lo que tú has hecho es el riesgo, ¿no? Es el riesgo, es ver cómo llegar a un lugar con poco dinero, dónde dormir con lo poco que se tiene, con pocas cosas, y no saber inclusive exactamente a qué tipo de cultura vas a llegar. Entonces, ¿cuántas personas o qué se necesita aparte de ese espíritu de riesgo? ¿Qué otras cosas, qué otra información o qué aconsejas tú para convertirnos, para pasarnos de ser turistas a ser viajeros? ¿Qué podrías decir sobre eso? Bueno, yo creo que primero es la decisión de realmente querer descubrir cosas nuevas, o sea, de tener nuevas emociones y experiencias. Eso es lo primero, o sea, tener las ganas y la decisión primero de. Una vez que ya tengo eso, creo que uno se compra el pasaje y una motivación, ¿no? Yo creo que tiene que haber de todas maneras una motivación dentro de uno, buscar su propia motivación. Quizá Y luego, cultural, ¿no? claro, cultural, puede ser también de aprendizaje, de conocerse a sí mismo. Hay muchas personas que también viajan para demostrarse que realmente pueden desarrollar sus capacidades, ¿no?
Para encontrarse también. Para encontrarse, no, y desarrollar sus capacidades, porque de repente no son independientes, ¿no? Y esto también te desarrolla la parte de independencia, de valerte por ti mismo, ¿no? En situaciones en diferentes situaciones, ¿no? También un poco el aprendizaje, muchas personas que viajan para aprender, ¿no? Y el viajar siempre hay un aprendizaje, o sea, siempre aprendes de cada viaje, ¿no? Más que de repente en el colegio, en la universidad, aprendes mucho más, desarrollas tus idiomas, desarrollas un conocimiento de las culturas, hay una serie de aprendizajes durante el viaje, ¿no? Entonces, primero es la decisión y luego es en el mismo sitio, porque es lo que siempre aconsejo dentro también del libro, es en el mismo lugar, es obtener la información de lo que hay en el sitio para conocer, ¿no? Uh-huh. Y realmente uno armar dentro, o sea, ya en el país, armar su propio programa de viaje. Sin nada planificado previamente. Sin nada planificado. O sea, yo desde acá no voy a ir con el hotel ni con el... No, porque muchas veces uno llega ahí y encuentra mejores ofertas que inclusive en el propio internet, ¿no? Mejor llega ahí y encuentra otras cosas diferentes. Entonces, porque al tener una planificación previa, lo que pasa es que también en el camino te encuentras con cosas allá nuevas, y tú dices, uy, hubiera mejor no decidido por esto, ¿no? Pero ya no puedes porque ya estás dentro de un horario, ¿no? Y otra cosa maravillosa de viajar así sin planificación es que uno tiene sus tiempos. O sea, puedes quedarte en el Taj Mahal, por ejemplo, te puedes quedar horas, ¿no? Claro. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche te quedas ahí, pero todo el día, si quieres. ¿No? Te puedes quedar en las pirámides todo el tiempo que quieras, ¿no? Y caminar tú sola alrededor de la pirámide, mirarle, que es lo que no ocurre con los tours, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque no necesitas más, porque yo te diría, sí, necesitas una buena mochila, un buen botiquín, ¿no? Pero en realidad no necesitas más, porque cuando llegas al país tienes la información y encuentras allí todo. Ahí está la información de albergues y todo. Todo, dónde comer. Y el mejor informante es el poblador local. Ajá. Él es el habitante, el de a pie. Él te dice dónde comer, dónde dormir, y te acoge. Eso no hay ningún problema, ¿no? El tema es un poco más personal. Yo creo que es una decisión personal bien fuerte, ¿no? El destinar una plata para esto y destinar un tiempo para esto, ¿no? Yo creo que sí es importante porque a nivel personal creo que te hace crecer y te hace espiritualmente. Es lo único que queda al final, ¿no? Al final nos queda solamente esa parte espiritual, ¿no? Y enriquecer el alma, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Yo le aconsejaría a la gente que empiece a hacerlo y yo creo que ya nunca más va a dejar de viajar, ¿no? Hay otra situación que me parece interesante y que tú has hablado ahorita, has mencionado apenas y que me parece que deberíamos desarrollar. Dices que el mejor informante es el poblador local. Es la persona que te va a acoger. Yo digo, pues de todas maneras hay que encontrarse con una persona confiable, ¿no? Que en quien podemos poner toda nuestra, valga la redundancia, nuestra confianza. Y yo he visto que gracias a esto tú has tenido un poco de suerte y te has quedado inclusive en algunas ciudades del Medio Oriente y del África mucho más tiempo de lo que uno podría pensar, ¿no? Que en Egipto creo que has estado un mes, ¿no? Alrededor de un mes, y en otros lugares un tiempo similar. Y me parece extraño porque son, en apariencia, digo, porque después acá tú demuestras que no necesariamente, culturas muy diferentes que la nuestra, ¿no? Pero de todas maneras tú, para que te hayas quedado tanto tiempo, has encontrado ciertas similitudes o cierta forma de adaptarte. Yo me pregunto, ¿esto tiene que tener un poco también de naturaleza tuya, de querer hacerlo así? ¿O ha sido también el peso de las circunstancias que te fuiste quedando? ¿Cómo es que se produce este hecho de poder dejar que te acojan estas culturas tan diferentes a la nuestra y adaptarte? Es que ha sido, creo, circunstancial, ¿eh? Totalmente fortuito y circunstancial, en mi caso por lo menos. ¿Cómo así? Cuando hay países, en Egipto he estado como 3 meses, Ricardo. 3 meses, ¿ya ves? Sí, he estado, en Turquía también he estado como 3 meses. Pero ha sido totalmente
eso hasta ahora creo que es inexplicable para mí, ¿ah? Porque ha sido una cosa totalmente fortuita llegar a un sitio y a veces no tenía dónde quedarme, ¿no? Y estaba con un grupo de turistas y todos los turistas tenían sus hoteles, pues, ¿no? Ya planificados de su país, yo no tenía. Y el guía de pronto me dice, oye, no tienes alojamiento, ya yo te puedo alojar en mi casa, ¿no? De un pueblo de Turquía, por ejemplo, ¿no? Y yo, claro, en ese momento me dice, este señor, ¿por qué de buenas a primeras me dice, quédate en mi casa? ¿Y quién es este señor, no? Así es. Entonces, yo después de pensarlo digo, pero no, digo, me voy a un... Y de pronto insiste, insiste, y luego me tomo mi tiempo para ver, ¿no? Y luego me arriesgo con estas personas, ¿no? Hay otras que normalmente me acogen directamente, ¿no? Y eso es una cosa que no entiendo y que yo lo atribuyo a una solidaridad, a una afinidad, ¿no? Porque esa es otra cosa que he descubierto, que no necesariamente por ser latinos o de esta parte del mundo somos diferentes al resto, ¿no? No, sino que todos también tienen, o sea, sufren, lloran, se divierten, ¿no? Y son y hacen su vida normal, van al colegio y hacen todo, ¿no? Lo mismo, nuestras mismas actividades. Y solo que hemos nacido en espacios geográficos distintos, pero a la hora de la hora todos nos acogemos, ¿no? Entonces eso me ha pasado mucho en Marruecos. Tenemos mucha similitud en la comida, por ejemplo, en nuestras formas de nuestros sistemas de organización en la sociedad, ¿no? Hay varias cosas similares, ¿no? Que los niños, por ejemplo, esperarlos en la puerta del colegio para que salgan, ¿no? Hay cosas que tienen muchas similitudes con nosotros. Entonces, eso yo creo que también ha contribuido a que estas personas me acojan así rápidamente. Y también es una cosa yo lo atribuyo a solidaridad, compañerismo, a acoger al otro, ¿no? Acogerte al foráneo, ¿no? Que lo tienen muchas culturas, ¿no? Eso de acoger al otro, a un extranjero, en otros países sí es fuerte, ¿no? Inclusive acá también nosotros acogemos, ¿no? Entonces, eso me ha facilitado también y me ha ayudado mucho a moverme también entre los países y a tener más confianza, ¿no? Aunque siempre desconfiaba, pero siempre con cuidado, pero al final me arriesgaba, ¿no? Y compartía con ellos sus casos, ¿no? Y lo contrario, hay una experiencia desagradable en estos viajes. Hay países que tú, o ciudades o localidades, sin ánimo de ser negativos, pero de todas maneras, de repente como una recomendación, que tú dirías que encontraste algo de rechazo o no te sentiste bien, o de repente hay que tener cuidado, de repente alguna cosa anecdótica que te haya ocurrido. Sí, o sea, siempre hay en los países hay personas que son, digamos, un poco reacias al extranjero, ¿no? Que un poco que invaden la cultura, ¿no? Del otro, ¿no? Entonces, y no estaban muy acostumbrados tampoco a que haya turistas, ¿no? Porque ¿Eso lo has sentido en algún sitio determinado? ¿Que se puede decir? sí me han pasado momentos complicados en fronteras, por ejemplo, ¿no? Hay fronteras sensibles. Por ejemplo, la frontera entre Egipto e Israel es una frontera muy sensible, ¿no? Y yo he estado casi en esa parte fronteriza de Israel y de Egipto, porque inclusive había mucho tiempo de guerra en esa zona. Yo me imagino que eso ha sido un poco delicado para ti, ¿no? Zonas de conflicto, ¿te has encontrado con esos, Sí, con esos momentos? sí, claro, he estado en momentos, por ejemplo, con la policía también he tenido, porque pensaban de que era de otra nacionalidad y no era peruana, ¿no? Por mi físico, digamos, ¿no? Sí me han retenido el pasaporte también un día entero. He tenido problemas de visas, por ejemplo, o sea, hay una serie para pasar de frontera a frontera también he tenido problemas que piensan de que mi visa no es real, ¿no? Y te comienzan a buscar en las computadoras de dónde eres, ¿no? He tenido también temas de racismo, o sea, de todas maneras, ¿no? De discriminación. Sí he sentido en varios momentos eso, o sea, hay de todo, ¿no? En todos los países. O sea, no es porque es tal país, no, sino en todos los países hay de todo, ¿no? Entonces, hay que ser un poco tolerante ante eso, aceptar, pero es una cosa con la que uno se choca de todas maneras cuando está viajando así de país en país, ¿no?
Hay sitios, por ejemplo, que me han atrapado. Yo estuve en el terremoto de Izmir en Turquía, ¿no? Me atrapó el terremoto ahí mismo, estaba viajando en bus. Entonces, he tenido también esos momentos que me ha dado mucho miedo estar ahí sola en Turquía, que es un país maravilloso, inmenso, y que justo me atrape ahí el terremoto, ¿no? Y así ha habido momentos de tensión también en los metros, por ejemplo, en los trenes, donde hay muchísima gente, ¿no? Y hay esta presión ahí ¿no? Con grupos, hay diferentes grupos sociales y grupos ¿no? étnicos distintos. Entonces, hay distintos, o sea, momentos así durante el viaje, especialmente si vas con mochila durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Bien, el peruano, yo entiendo que tú trabajas en el Ministerio de Turismo, bueno, que eso es una oficina, has trabajado, he trabajado, sí. bueno, pero eres un poco entendida en la conducta del peruano con respecto de salir, de animarse a viajar. ¿Tú crees que últimamente se ha motivado un poco más en el peruano la conducta de viajar, ya un poco saliéndonos de tu libro, ¿no? Sino a partir de estas promociones que se hacen? ¿Tú crees que viajamos más? ¿Todavía esto está controlado? ¿Todavía no cambia nuestra conducta, nuestra manera de pensar acerca de salir de nuestro círculo de confort, si se puede hablar de alguna manera? ¿Cómo ves esto? Sí, creo que ya ha habido un cambio en el hábito de los peruanos por incluir el viaje dentro de sus actividades de recreación. O sea, ya ha habido, hace muchos años, ya 10 años por lo menos, que el peruano ya está considerando el viaje como una forma de aprendizaje, de cultivar el espíritu, ¿no? Eso hace más o menos 10 años, ya que el peruano se está moviendo dentro del país, no hay mucho turismo interno. Pero también lo que está sucediendo es que el peruano también está saliendo atreviéndose a hacer muchos más viajes largos hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Y una cosa que también digo en mi libro es que todavía hay muy pocos latinoamericanos viajando por el mundo, ¿no? Eso es importante. Eso sí me he dado cuenta cuando he estado viajando, porque les parecía también muy raro que una latinoamericana estuviera viajando con su mochila sola por el mundo, ¿no? Porque todos eran europeos o americanos, ¿no? O canadienses, australianos, pero latinoamericanos hay muy pocos viajando con mochila por el mundo. Entonces esa es una actividad que no la realizamos los latinos normalmente, o sea, no es una costumbre tomarse años sabáticos para viajar, ¿no? Un año viajando, no. ¿Crees que eso sea por una cuestión económica o por una cuestión cultural? Yo creo que es un tema cultural, ¿eh? Porque es un tema de hábito, porque no ha habido acá mucho tiempo, hace muchos años, por ejemplo, no se nos ha inculcado mucho el viaje como una actividad importante, ¿no? En cambio, en Europa, en otros países sí, ¿no? Se inculca desde chiquitos el viaje, se van en familias de niños, ¿no? Acá recién, esto tiene 10 años, ¿no? Máximo 12, 13 años, que el peruano está viajando recién por dentro del Perú, ¿no? Y para salir fuera todavía hay muy pocas personas que salen. Se pueden ir de repente 2 meses, 3 meses, pero un año completo es bien raro, ¿no? Que lo hagan. Y hay varios factores, ¿no? Uno es hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Mucha gente que tiene un trabajo fijo y no se atreve a soltar el trabajo y agarrar su maleta y irse un año y desaparecer, ¿no? O parar sus actividades, porque hay gente que nunca para de trabajar. Nunca para de trabajar y nunca dice, ya paro hasta acá y me voy un año y no hago nada, solamente viajo, ¿no? Entonces, y hay personas que en su mes de vacaciones lo único que hacen es estar por aquí, ¿no? Que se quedan en Lima o se van, máximo viajan al interior del país, pero no aprovechan para comprar. Para comprar, exactamente. Pero no se van más allá, ¿no? No dicen, no, voy a pedir, no sé, una licencia y me voy 3 meses, ¿no? Entonces, esa costumbre todavía no hay mucho en el Perú. Y yo me atrevería a decir en Latinoamérica porque no me encontraba en mis viajes
mochileros latinoamericanos, muy raro, ¿ah? He visto un poco mexicanos, por ejemplo, que hacen eso, muy pocos y nada más, pero no he visto chilenos o argentinos, porque los argentinos también sí tienen una cultura de viaje fuerte, ¿no? Pero eso también quería un poco inculcar y transmitir de mi libro, es que se atrevan a hacer viajes sabáticos, ¿no? De un año sabático por el mundo, ¿no? Bien, finalmente siempre tengo una curiosidad. ¿Cuán útil o cuán desventajoso pueden ser los medios electrónicos, virtuales? Tú has viajado durante 15 años y yo creo que en la época en que tú has viajado todavía no estaba muy bien implantado el uso habitual de usar un Google Maps, este tipo de herramientas que nos ayudan a poder ubicarnos, a poder planificar un viaje. Yo creo que ahora resulta muy útil y nos facilita los viajes. Y sin embargo también a mí me da la impresión de que a veces también vuelve, sobre todo a los muchachos, a los jóvenes un tanto introvertidos, porque están metidos en esto, en sus juegos, en esto, y los retrotrae, los limita a querer decidirse a salir más allá. Ellos viajan dentro de sus cosas. Sí. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que esto puede cambiar? ¿Esto nos puede perjudicar? ¿O nos podemos animar más bien gracias a estas herramientas a salir? Uy, ese es un largo tema, de verdad, porque yo tengo mi propio pensamiento. Yo creo que la tecnología no nos está ayudando mucho en el desarrollo de todo, ¿no? Intelectual, personal. Yo siento que más bien, o sea, es una herramienta útil, tiene sus pros y sus contras, pero es útil, pero tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, tiene sus desventajas porque si bien nos facilitan información, también creo que nos corta una serie de desarrollos personales que no lo da la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no he necesitado Google Maps para moverme en estos países, ¿no? O sea, yo llegaba al país y pedía mi mapa, ¿no? Mi mapa en físico, y eso me ayudaba muchísimo a mí porque yo lo podía extender ¿no? Y podía marcar en el mismo mapa, ¿no? Y es maravilloso ese contacto ¿no? Esa cosa de contacto de ir a la oficina de información turística, recoger tu mapa, ¿no? Y hacer, o sea, eso no lo tiene la tecnología, ¿no? Es otra cosa. Y otra cosa, por ejemplo, que te da esta experiencia de viajar sin tecnología, es que tú vas descubriendo las cosas, ¿no? En el sitio. O sea, tú misma las vas investigando, preguntando con la gente, vas yendo a los lugares donde van todos los turistas y preguntas, ¿no? Entonces, esta cosa de interactuar con la gente, esto es lo que está cortando la tecnología, ¿no? La conexión con el otro, ¿no? Y descubrir, investigar en los sitios por cuenta propia, ¿no? Sin recurrir a la pantalla y decir, oye, ¿dónde hay un restaurante? No hay apretar, no. Eso es otra vivencia. Yo siento que es maravilloso conectarte con las personas y que las personas sean tus informantes, ¿no? Y el aprendizaje, o sea que cuando llegues, por ejemplo, al Coliseo Romano, en el Coliseo Romano, un romano te cuente qué pasó ahí, es diferente que tú agarres tu iPhone o tu aparatito que ¿no? Lo leas, ¿no? Y lo leas ahí, es distinto, ¿no? Claro, o que un hindú te cuente qué pasó en el Taj Mahal, ¿no? Entonces es otra cosa, es maravilloso eso. Entonces yo creo que sí, la tecnología tiene sus ventajas, que es de repente encontrar la información rápidamente, pero también tiene sus debilidades en cuanto al desarrollo personal, ¿no? O sea que estamos perdiendo una serie de habilidades y capacidades con la tecnología, ¿no? Sí, pero además a mí también una cosa que a mí me gusta mucho, me agrada mucho de libros, es esta suerte de intercambio cultural permanente, ¿no? Tú has encontrado familias que te han dado acogida durante mucho tiempo, y esta última pregunta más como una curiosidad que ¿cómo te va ahora con estas familias, con estas personas? ¿Mantienes todavía una relación de comunicación?
¿Se olvidaron ambos de esto? ¿Esto te ha alimentado como persona, el hecho de mantener una comunicación? ¿O cómo te ha ido finalmente? Porque yo digo, tú has conocido personas, gente muy buena de Egipto, de Turquía, etcétera, de diferentes lugares. Y ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu relación con ellas? Bueno, con algunas personas todavía continúo en comunicación, a veces por Facebook y a veces por carta, ¿no? Porque yo todavía escribo cartas, o sea, me gusta escribir cartas a mano y mando por mi correo con mi estampilla que Todavía me gusta. funciona. Sí, todavía funciona, menos mal, porque me parece lo máximo. Eso porque hay mucha gente que valora escribir a mano una carta, ¿no? Que te llegue una carta escrita a mano es otra cosa, ¿no? Es una sensación. Entonces me comunico con ellos así, o les envío postales, ellos me envían postales. Todavía estoy en comunicación con muchos de ellos, ¿no? Y algunos saben de mi libro y están esperando que les envíe mi libro. Pero muchos han cambiado también ya, ¿no? Han pasado más de 10 años. Entonces, pero... ¿Y has recibido visita de alguno de ellos aquí en el Perú? Sí, he recibido, de 2 personas he recibido visita de acá. Sí. Han aprovechado la amistad para venir también. Sí, y lo bueno es que no nos olvidamos, ¿no? Mutuamente, o sea, hemos dejado una huella cada uno en nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? O sea, realmente ellos sienten que ha habido una conexión linda, bonita, ¿no? De una peruana y yo también siento de ellos lo mismo, ¿no? Entonces es una amistad que perdura, o sea, perdura muchos años, ¿no? Y he estado viviendo en sus casas, ¿no? Entonces mucho tiempo. Y ellos son viajeros también, ¿no? Viajeros empedernidos también. Entonces yo creo que eso es otra cosa que pasa con los viajes, ¿no? Que haces amistad con mucha gente y que perdura por tiempo, ¿no? Bien, Claudia, te agradecemos y te felicitamos por Relatos Nómadas. Yo sé que han quedado, como le dices también tú, muchas historias que contar. Seguramente las tienes escritas, las tienes en el tintero. Y ojalá que venga una nueva edición o quizá una segunda parte de este libro tan interesante. Sé que se va a seguir presentando no solamente en Lima, sino en el resto del país y ojalá que más lectores lo conozcan. Muchas gracias. Sí. Hay una página, hay un Facebook, ¿no? Que se llama Errante Viajero. En este caso es el Facebook del libro. Errante Viajero. Errante Viajero, sí. Para que puedan seguir ahí todas las actividades, ¿no? Y comunicarse con nosotros. Ok, muchas gracias. Gracias.